Pero antes de empezar, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a ir a Dios en oración para que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que digamos, sea de acorde a como lo manda Dios, hermanos. Que Él sea el que nos guíe. Acompáñenme a orar, hermanos. Seremos. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, Padre bendito, nuevamente, Padre, estamos delante de su presencia. Bendito Señor, pidiéndole, Señor, rogándole que todo lo que hagamos, Padre, de palabra o de hecho, solo sea para honrar y glorificar su santo nombre, Señor. Bendito Dios, que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor, que vamos a recibir, bendito Dios, su palabra, vamos a recibir su mensaje, Señor, en este día, para que, Señor, usted ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, su palabra dice que seamos oidores, Padre, pero también que seamos hacedores, bendito Dios. Que todo lo que aprendamos, Padre, lo llevemos en práctica en nuestras vidas y que reflexionemos, Padre, en las cosas que a lo mejor estemos fallando, bendito Dios. Bendiga a cada uno de nosotros, Señor, y asimismo, bendito Dios, denos el entendimiento, Señor, para poder discernir bien su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre bendito, porque sabemos que nos escucha, nos oye, Señor, y le agradecemos todas las cosas y pidiendo dirección, Señor, nuevamente. Todo esto se lo agradecemos, se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por Él le damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, como veíamos, es la madurez del cristiano. Si vemos ahí en el versículo ahí de Efesios, capítulo 4, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. La palabra de Dios nos instruye en todo momento, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, tenemos que, a través del conocimiento, a través de las escrituras, nos dice la palabra de Dios, que tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y muchas veces se nos hace muy complicado, muchas veces nos cuesta mucho trabajo, hermanos, pero de esto se trata, hermanos. Se trata de que cada uno de nosotros pongamos en práctica, hermanos, pongamos siempre en práctica lo que aprendemos. Cuando nos conectamos a las clases los miércoles, cuando meditamos la palabra de Dios en nuestras casas, es cuando nosotros vamos madurando a través de las escrituras, hermanos. Vemos nosotros que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, hermanos, porque desafortunadamente el mundo, las cosas del mundo, hermanos, pueden más que nosotros, hermanos, pueden más que las cosas de Dios. Y ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que somos parte espiritual y parte carnal, pero la espiritual es la que siempre, hermanos, debe ganar en todo momento. Vamos a ir viendo, hermanos, las características, las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para poder tener esa madurez que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y vemos el significado de madurez del cristiano, hermanos. Nos dice, es el deseo de Dios, es que nosotros podamos madurar y perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Lo vemos ahí en Lucas 2:52. La madurez incluye crecer en el entendimiento, en carácter, en la relación con Dios y con nuestro prójimo, hermanos. Vemos el significado de lo que es la madurez. En la palabra de Dios, la madurez, vemos que lo vemos en lo que es en lo que es una persona perfecta, hermanos. Cuando nosotros
veíamos al principio lo que decía ahí el libro de Efesios. El libro de Efesios nos dice que tenemos que seguir luchando, hermanos, seguir escudriñando las escrituras, seguir adelante para llegar a la plenitud de Cristo, dice. La madurez, hermanos, incluye crecer en entendimiento, hermanos. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, es cuando nosotros le pedimos el entendimiento. A través de ello, hermanos, nuestra madurez tiene que ir creciendo, hermanos. Y si vemos, hermanos, no sé si les ha pasado alguna vez, vemos que hemos escuchado en varias ocasiones o frases muy comunes. Unas frases que muchas veces a lo mejor cuando nos lo dicen a nosotros o lo decimos a una persona adulta, a una persona que ya razona, hermanos, cuando hace algo que no está bien, algo que no está bien dentro de los parámetros de una persona que piensa que sabe lo que está haciendo, le dicen, eres un inmaduro. Vemos en ese momento que si, por ejemplo, me lo dicen a mí, yo siento que pues me enojo, ¿no? O otro es, te portas como niño. Y vemos aquí en pantalla, hermanos, un dibujo, una foto, hermanos, donde la persona ya es una persona mayor y está como jugando videojuegos y su esposa le está haciendo saber que está haciendo algo mal, algo que no está bien. Otra frase más muy común es, me avergüenzas en público. Ese tipo de frases, hermanos, lo vemos nosotros como aquella persona que no está madura, como lo dice, como pensamos como niños, como nos lo dice el apóstol Pablo, allí en sus cartas, hermanos. Y vemos nosotros que nosotros, la madurez que necesitamos tener, hermanos, día con día nosotros, tenemos que irla perfeccionando, hermanos. Lo veíamos también en la foto anterior. Si veíamos, por ejemplo, las plantas que iban creciendo con el tiempo, así mismo nosotros con el tiempo tenemos que ir madurando. Nosotros tenemos que ir creciendo, siempre y cuando meditemos en la palabra de Dios. Si vemos lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, hermanos. Una persona madura, hermanos, es positiva cuando tenemos presiones. Y vamos a ver en estos tiempos, hermanos, en el cual la economía es una de esas causas, hermanos. La enfermedad, la falta de empleo, hermanos. La falta de salud, hermanos. Y nos dice, es justamente bajo presión en la vida que uno demuestra su madurez. Y vemos ahí en el libro de Santiago, ¿verdad? Que Santiago agrega que todos debemos sentirnos felices cuando pasamos por toda clase de dificultades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, sea lo bueno o sea lo malo, hermanos. Si me acompañan ahí el libro de Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo de 2 al 4, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos nosotros, hermanos, que cuando nosotros estamos presionados, cuando nosotros tenemos problemas de economía, que estamos enfermos, muchas veces cuando tenemos ese tipo de cosas es cuando pedimos a Dios, es cuando nos acercamos a Dios. Cuando no tenemos ese tipo de cosas, hermanos, muchas veces no tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, hermanos. Y Santiago nos lo dice. Santiago nuevamente dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entra la palabra, la fe. Cuando nosotros tenemos fe, hermanos, cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos dice, cuando nosotros, hermanos, sabemos que Dios es el que vive en nosotros, hermanos, es cuando nosotros vamos a empezar a madurar como lo demandan las Escrituras, hermanos. Como lo demanda ya al principio, que tenemos que ser a la semejanza de Jesucristo. Y justamente, hermanos, es difícil. Justamente nosotros podemos, se nos puede hacer muy difícil, hermanos, porque lo que dice el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a ver, nos dice que a un bebé no se le puede dar comida sólida, hermanos. Tiene que comenzar con la leche, y lo vemos nosotros en un bebé. Vemos en un bebé que, no sé, tiene 1 mes, 2 meses, no se le puede dar una comida sólida como una fruta, hermanos, como un alimento normal. Vemos que ese bebé tiene que andar tomando leche especial, o la mamá le tiene que dar pecho, hermanos, porque es un proceso que tiene que llevar para que llegue a alcanzar a comer esa comida sólida que él necesita. Y vemos que es lo mismo con nosotros, hermanos, pasa lo mismo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros creemos, vemos que nosotros fallamos en muchas cosas, porque definitivamente, hermanos, traemos arraigadas muchas cosas, traemos arraigadas muchas enseñanzas. Muchas veces nos cuesta trabajo cambiar ese tipo de prácticas que hacemos, de cosas que tenemos en nuestras vidas malas, hermanos. Pero a través del tiempo, a través de la meditación de la palabra, a través de lo que Dios pide, hermanos, tenemos que ir madurando para alcanzar a llegar, hermanos, como lo decía al principio, la plenitud de Cristo, hermanos. Las cosas que nos pasan, cuando nos bautizamos, a lo mejor puede pasar medio año, 1 año, 2 años, pero no tenemos que seguir haciendo esas cosas, hermanos. Si nosotros realmente maduramos, no tenemos que seguir haciendo esas cosas. Algo bien sencillo es, no sé, a lo mejor si decía malas palabras, en este tiempo, hermanos, siento que es un tiempo adecuado en el cual nosotros podemos cambiar nuestro vocabulario. Esas malas palabras, pues ya no las tenemos que decir, porque ya tienen que pasar a último término, hermanos. Es un ejemplo en el cual, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ir madurando a través de la Escritura, hermanos. Pero si no meditamos en la palabra de Dios, si nosotros no ponemos el tiempo necesario para poder escudriñar las Escrituras, pues no vamos a poder madurar, hermanos, no podemos crecer. Y ahí justamente viene una palabra bien importante, hermanos, que decimos, y muchas veces pasa dentro de la iglesia. Decimos, el hermano lleva 10, 15, 20 años dentro de
dentro de la iglesia, hermanos, y no vemos un cambio, no vemos, no vemos un cambio realmente del hermano porque sigue teniendo sus mismas actitudes, su misma forma de pensar. ¿Y saben por qué es, hermanos? Porque no dejamos atrás, hermanos, nuestras cosas que teníamos que dejar. Cuando nosotros nos bautizamos, dice la palabra de Dios, que el viejo hombre, dice, queda sepultado. Y nacemos, hermanos, sin pecados. Nacemos a un nuevo hombre. Ahí es a donde nosotros tenemos ya el discernimiento, hermanos. Conocemos lo bueno y lo malo como lo veíamos ahorita. Y ahí vamos, por eso es que tenemos que ir trabajando a través de nuestra vida, hermanos, para poder ir perfeccionándonos a través, hermanos, de la madurez. Una persona, hermanos, es madura cuando asume responsabilidades. Muchas veces tenemos un pretexto muy común y podemos decir es que el enemigo me tentó. Es que no puedo hacerlo porque lo quiero hacer y luego el diablo, el enemigo, está luego ahí conmigo. ¿Y saben por qué pasa eso, hermanos? Y nos lo dice más adelante, dice, no es verdad. Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos que nos arrastran y nos dominan, hermanos. Todas las cosas vienen de la mente, hermanos. Muchas veces son excusas que ponemos nosotros. Algo bien sencillo, a lo mejor es que no pude reunirme el domingo porque tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello. Y yo le digo, hermano, no es cierto. La verdad, hermano, es que nuestros propios deseos que nos arrastran y son los que nos dominan, hermanos. Y vemos ahí en el libro de Santiago, si me acompañan, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, hermanos. Vemos nosotros que nuestros propios deseos son los que nos dominan, hermanos. Todas las cosas están en nuestra mente. Y para que esto no pase, hermanos, tenemos que estar mucho tiempo en oración, hermanos, meditando la palabra de Dios. Solamente así, de esa manera, hermanos, nosotros podemos asumir responsabilidades dentro de la iglesia, hermanos. Muchas veces decimos, pues yo estoy dentro de la iglesia, pero pues no tengo ningún cargo. Yo estoy dentro de la iglesia, pero pues no me ponen a hacer alguna cosa. Con el simple hecho, hermanos, dice la palabra de Dios que oremos unos por otros. Hermanos, es algo que aparentemente se dice muy sencillo, hermanos, pero nos cuesta mucho trabajo el hacer oración por el hermano que está enfermo, por el hermano necesitado, por el hermano que está en problemas, hermanos, por aquel hermano que está alejado de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que a través de ello, a través de la oración, hermanos, el hermano puede regresar a la iglesia. Y ahí es algo, aparentemente lo vemos bien sencillo, de decir el orar por el hermano. Pero si son responsabilidades que tenemos, hermanos, y esto no es aparte de una responsabilidad, es un mandamiento que nos manda Dios, hermanos. Y vemos nosotros que muchas veces las responsabilidades se las podemos dejar a otra persona, a otro hermano. Y ahí es a donde nosotros podemos pensar, ¿y cuándo vamos a madurar, hermanos? ¿Y cuándo nosotros vamos, nuestra mentalidad va a cambiar? ¿Cuándo vamos a crecer? Y veía
Veía antier en una publicación eh, que decía que la Biblia son la gente que está a nuestro alrededor, porque son las que nos juzgan, hermanos. Muchas veces eh, no ven las 500 cosas que hacemos bien, pero sí ven la una o dos cosas que hacemos mal. Y muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no, pueden señalar, de decir, mira, es que según aquella persona es hijo de Dios, es cristiano, pero es de esta forma o es así, pero a lo mejor no ven todas las cosas buenas que hacen. Por eso es, hermanos, que nuestro comportamiento habla más que cualquier otra cosa, hermanos. Nuestro comportamiento es la clave de realmente si nosotros estamos madurando como lo pide Dios o realmente no lo estamos haciendo, hermanos. Vemos que una persona madura asume responsabilidades. Dice el apóstol Pablo que ya dejemos de ser como niños, hermanos. En otras palabras, nos dice que nos comportemos como lo que somos. Una persona madura, hermanos, domina su boca. Y vemos, hermanos, que aquí entra algo muy, muy fuerte dentro de la palabra de Dios, hermanos. Y podemos decir, todos cometemos muchas fallas al hablar. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua, hermanos. Aquella persona que en vez de maldecir, bendice, hermanos. Aquella persona que a lo mejor lo insultan y se queda callado. Aquella persona cuando le insultan llega a su casa y pide por aquella persona que le hizo la falta, hermanos. Y nos lo dice ahí Santiago, si me acompaña. Santiago capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y vemos aquí la importancia, hermanos, de lo que es la lengua, lo que es la boca, hermanos. Dice que si nosotros refrenamos la boca, dice que tenemos control de todo el cuerpo. Y es cierto, hermanos, porque todas las cosas salen de la boca. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos preocupemos más por lo que, por lo que sale que por lo que entra, hermanos. Y hace como 4 o 5 domingos cuando tengo familiares que no comen carne ¿cómo se le dice? En Semana Santa, eh, tienen, nosotros ese día comimos pollo y ellos no comieron pollo. Y me preguntaron, pero ¿por qué comes carne este día? Y se me vino a la mente este versículo, hermanos. Que no nos preocupemos por lo que entre, sino por lo que sale de nuestra boca, hermanos. Muchas veces, muchas veces se nos hace fácil el querer ofender, el querer hablar de la persona, del hermano, pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a que nosotros tenemos que estar siempre bien delante de la presencia de Dios, hermanos. Y vemos que una persona madura, hermanos, ahí es donde nosotros nos damos cuenta realmente si la madurez que nosotros tenemos está dando fruto, hermanos. Y es una pregunta, hermanos, que nos tenemos que hacerlo cada uno de nosotros.
¿Cómo superar la inmadurez del cristiano? ¿Cómo superarlo, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer para que esa madurez ya no sea inmadurez, hermanos? Sea la madurez que pide Dios, que pide Jesucristo, como lo veíamos al principio, a que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y una de las cosas, hermanos, es poner en práctica la palabra de Dios. Si nosotros leemos las Escrituras, hermanos, si nosotros leemos todo el tiempo, pero no llevamos en práctica lo que aprendemos, hermanos, es difícil nosotros que nuestra madurez crezca, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice así, hermanos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Veíamos, hermanos, como al principio les comentaba, que un bebé, pues no le puedes dar alimento sólido. Tiene que comenzar un proceso. Él tiene que comenzar con leche pecho de su mamá, después tiene que meterle una leche especial, y luego tiene que irle dando sus verduritas, y después tiene que ir comiendo poco a poco para llegar a comer esa comida sólida. Porque si se la dan, pues se va a enfermar. Así nosotros, hermanos, nosotros de esa manera igual, para alcanzar esa madurez, ¿sí? Tenemos que tener ejercitados, dice la palabra de Dios, todos nuestros sentidos, en el discernimiento del bien y del mal. Y vemos que es difícil, hermanos, porque nos cuesta trabajo, muchas veces nos cuesta trabajo, porque a lo mejor, lo repito mucho, hermanos, pero definitivamente ponemos otras cosas en primer lugar antes que a Dios, hermanos. Y si ponemos a Dios en primer lugar, se los aseguro, hermanos, que la madurez de nosotros va a ir creciendo como no tienen idea, hermanos. Otro de los puntos, hermanos, en el cual podemos superar la inmadurez de cada uno de nosotros, hermanos, del Hijo de Dios, del cristiano, es tomar la determinación en crecer, hermanos. Si nosotros tomamos esa determinación, si nosotros, hermanos, en oración le ponemos, decimos, Dios mío, ayúdame a crecer, a hacer tu voluntad, pero realmente, hermanos, hacerlo. Se los aseguro, hermanos, que nuestro crecimiento, la madurez que nosotros tengamos, se los aseguro que en corto tiempo va a cambiar, así sea que hayamos tenido 10, 15 años de cristianos, hermanos. Si nosotros lo hacemos, lo practicamos, se lo pongo en poco tiempo, hermanos, 6 meses, se lo aseguro, hermanos, que van a ver la diferencia lo que es realmente una madurez que pide Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Si nosotros, hermanos, ya nos arrepentimos, nos bautizamos, si nosotros ya vamos en el camino que Dios pide, hermanos, no regresemos otra vez al principio a tomar esa leche, hermanos. Pongamos siempre a Dios en primer lugar, hermanos, y crezcamos en la madurez que pide Dios, hermanos. De esa forma vamos a poder superar esa inmadurez que nosotros tenemos, hermanos. Qué bonito sería, hermanos, que llegáramos, primero Dios, que Dios nos preste la vida y estar reunidos otra vez, hermanos, ahí en la congregación, y que veamos a un hermano y que diga el hermano en ese tiempo, cómo creció mucho el hermano, cómo lo hizo. Vamos a preguntarle cómo lo hizo, y se los aseguro que él les va a decir esto, hermanos. Hermanos, y para conclusión, hermanos,
Debemos de esforzarnos, debemos luchar, hermanos, como el ejemplo del apóstol Pablo. El mayor ejemplo sabemos que es Jesucristo, hermanos, pero vemos que el apóstol Pablo también, el ejemplo que él da es tremendo, hermanos. Y no necesitamos una persona, hermanos, para alcanzar la madurez, no se necesita, no es la edad, porque podremos decir, el hermano tiene 60 años, 70, 50. La madurez no se fija no se ve en los estudios que tengamos, hermanos. Pueden tener un hermano varios títulos. Puede ser el hermano, eh, puede ser el hermano muy elocuente, hermanos, muy listo, muy inteligente. Pero la madurez no viene de ello, hermanos. La madurez viene de la confianza que nosotros le pongamos en Dios, de la dedicación que nosotros le pongamos a escudriñar las escrituras, hermanos, a poner a Dios en primer lugar. Si me acompañan allí a leer allí en Filipenses 3, capítulo 12 al 15, hermanos, vemos un ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo que él puso. Y vean nada más este ejemplo que él pone, hermanos. Dice la palabra de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello que para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os los hará revelar, o se lo revelará Dios. Si vemos aquí el apóstol Pablo, hermanos, cómo entra mucho la humildad, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que sino que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él dice que no es perfecto, hermanos, pero él hace todo lo posible, lucha hace lo imposible por hacer la voluntad de Dios. Asimismo, hermanos, como conclusión, nosotros esforcémonos, hermanos. Quitémonos toda cosa que no esté bien delante de nosotros, toda cosa que nos estorbe, para que esa madurez, hermanos, esa madurez que sea como la que demanda Dios, hermanos. Esta ha sido la exhortación de este día, hermanos. Ojalá y que nos llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos, saber que la madurez es a través de las escrituras, hermanos, a través de la palabra de Dios, a través del tiempo que le dediquemos nosotros a la oración, hermanos, también. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con el orden del servicio. Amén.